Bueno, vamos a ver si nos alcanza para otra ronda, Iván Darío. Sí, exacto. Porque creo que estaban muchos temas muy gruesos, ¿no? No es cualquier cosa. Y yo sí quiero darle la bienvenida a los compañeros de La Guajira que están acá. Gracias por estar acá. La verdad no es fácil estar allí en Resistencia, en la línea del tren, bloqueando una de las exportaciones de carbón más grandes del mundo, desde el poder comunitario y social, y resistiendo desde décadas, porque el Cerrejón lleva 40 años de explotación y ha explotado todo, 21 arroyos desaparecidos, 37.000 hectáreas de explotación de carbón. Eso es equivalente al tamaño de Bogotá. Bogotá urbana tiene 37.000 hectáreas. Exactamente es la misma huella urbana, es la misma huella del carbón en La Guajira, rompiendo tejido social, rompiendo la tradición cultural del pueblo guayú entre la media Guajira, el sur de La Guajira, los circuitos de soberanía alimentaria. Entonces yo sí quiero, digamos, agradecerles y que estén acá. También un agradecimiento a la Alianza Colombia Libre de Fracking, a los activistas y las organizaciones sociales que han acompañado a estas comunidades y que pues tienen la capacidad para también apoyar, pero digamos, acompañarlos en esa lucha, agradecerles que estén acá en este conversatorio. Qué bueno tal vez que al final, de pronto en vez de otra ronda, aprovechando que estamos en esta comunidad de Teusaquillo, y tenemos la visita de una comunidad de La Guajira que está viviendo en carne propia lo que significa todo lo que estamos hablando. De pronto algunos se animan a contarnos sobre su comunidad, de dónde vienen, qué está pasando, y creo que sería tal vez un tiempo de intercambio, ¿no? Cultural, social, de regiones diferentes, pues sugiero metodológicamente. Perfecto, bienvenida. Vamos a hablar entonces algunas cosas, algunas respuestas sobre el tema de recursos genéticos, que el compañero que salió, aquí está. Fabio, perdón. Pues eso hace parte del horizonte de la bioeconomía, pero necesita más legislación, y lo que trabajamos en Cali tenía que ver cómo hoy también todo se ha vuelto tan mercancía que inclusive el ADN de diferentes organismos y las secuencias genéticas de diferentes organismos de la biodiversidad se ha convertido también en mercancía. A partir de lo cual ya no necesitan, como había antes, digamos, una empresa quería tener recursos genéticos de Colombia, alguna especie animal, ¿sí? Tiene que pedir un permiso en el Ministerio de Ambiente y hay una normatividad que hace que esa empresa tenga que pagarle al Estado colombiano. Además, eso es en el marco de la Convención Internacional por el acceso a ese recurso genético. Pero como ahora todo se volvió digital, pues entonces lo único que hacían era digitalizar, y ya se volvieron bases de datos abiertas que las empresas pueden utilizar. Con esa información generar productos y servicios en la farmacéutica, en el tema agrícola, y luego los países y las comunidades de donde vienen esos recursos genéticos ni se enteraron que fueron utilizados. Y entonces ese era el tema en la discusión de la COP16. Y allí se logró algo, pero todavía débil, ¿no? Que es lo que la diplomacia más o menos logra, que era que esas empresas, porque además lo peor es que ya ni siquiera son cadenas genéticas de un organismo, sino genes sueltos, pedazos de ADN que no se sabe ni de qué son. Eso es una cosa muy loca cuando uno se pone a pensar cómo la vida se volvió mercancía, la vida hacia ese nivel, o cómo los proyectos hoy de data center, inteligencia artificial, digamos, los recursos genéticos digitalizados se vuelven un activo súper importante. Y cómo es de increíble que los que tienen más información genética del mundo no son los que tienen la biodiversidad. Y los que tenemos la biodiversidad no sabemos cómo. Bueno, o sea, aquí hay un tema. Inclusive va a venir el tema del genoma humano. Va a venir el interés comercial sobre genéticas, y una de las genéticas más diversas del mundo es la colombiana.
Y eso tiene un interés hoy, o sea, cuando yo escuché eso y empezaron a hablarme un poco de eso, y no estoy diciendo que me empezaron a hablar en la esquina, no, en un consejo de ministros, una cosa muy seria, yo personalmente sentí que alguien me metía la mano en las entrañas, como, es como algo, y con la lógica de inteligencia artificial, es utilizar toda esa información sin que los pueblos indígenas, las comunidades locales, que son precursores, cuidadores de la biodiversidad, tengan ningún conocimiento. Entonces es una alienación a un nivel ya. Entonces, bueno, un poco como decir que eso está ahí el tema, pero la bioeconomía bien regulada, o sea, debería ser una forma de seguridad de nuestro propio país. Y hoy, por el contrario, hay pérdida de soberanía sobre eso. Pero es otro posible canal de explotación si no somos conscientes, si no hay regulación y no trabajamos. Entonces, claro, ahí va la elección electoral. ¿Elegimos a los mercaderes de la vida o elegimos un proyecto humanista que pone la vida y la diversidad en el centro de nuestra nación? Para no responder como una a una porque es mucho, creo que hay un tema muy interesante que me quería referir sobre el tema. Muchos mencionaron la COP16 y mencionaron también lo que Héctor mencionó de los comunes, y quiero hacer una reflexión sobre eso y tal vez sobre paz total, como para esos tres temas y dejarlo ahí, y Mariana se puede referir a otras cosas también. Sobre el tema del tema de los comunes. Claro, ¿qué hace el capitalismo? Rompe el tejido social, rompe la solidaridad, individualiza y nos quiere volver simplemente consumidores dependientes de un mercado. Y eso nosotros lo estamos viendo en todos los niveles. En eso se crean unas resistencias, porque la sociedad humana necesita comunidad, necesita... la cultura es un desarrollo entre la naturaleza, los otros, la comunidad, la reproducción de la vida, y eso es lo que el capitalismo rompe y enajena, o sea, nos aliena a que la buena vida es la vida del consumo. El que pueda consumir y tener plata para consumir, ese es el exitoso y esa es la vida buena. Y por lo tanto, y de eso depende la supervivencia, pues yo defiendo ese sistema como sea. Y eso es lo que llaman la buena vida, el bienestar. Afortunadamente en Colombia, afortunada y desafortunadamente, lo que el compañero de pronto a veces veía como pobreza, yo realmente encuentro en muchos de los sectores populares del país y de las comunidades que desde el capitalismo, no lo digo que tú, pero desde el capitalismo se puede ver como pobre, yo lo que veo es una gran riqueza humana. ¿Manifestada en qué? En valores como la solidaridad, porque no se puede sobrevivir ni sostener la vida si no hay solidaridad entre varios. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está en los barrios populares de Bogotá, uno ve cómo se construyeron esos barrios, las instituciones de las juntas de acción comunal, que viene mucho de lo campesino y lo indígena, ¿no? Los indígenas dicen la minga para hacerlo común. Acá también no se llaman las mingas, pero sí los eventos comunitarios para construir lo común. Toda Bogotá fue construida así. Y hay un valor de solidaridad. Pero hoy uno va al barrio popular de Bogotá y ve cómo el capitalismo está rompiendo eso. Lo está rompiendo el sector inmobiliario, metiendo a la gente a vivir en apartamentos de 30 pisos, donde meten a la gente en 30 metros cuadrados y ya no hay vecino, ya no hay conversación, ya no hay espacio público. Lo han hecho cuando alrededor de eso, entonces entra el centro comercial, entonces ya la actividad de la familia o de la comunidad es ir al centro comercial a ver mercancías y antojarse de lo que no pueden comprar, o hacer lo que tengan que hacer, endeudarse para comprar todos esos bienes. Y entonces el lugar de encuentro ya no es la comunidad, ya no es el barrio, es el centro comercial.
Pero todavía amplia, por lo menos en la ciudad y en muchas ciudades del país, está ese espíritu. Ahora, no es para que se queden con las necesidades básicas insatisfechas, pero cómo desde esos valores podemos volver a construir lo común para una vida mejor. ¿Cómo así que hoy uno va en campaña hablando con los jóvenes y le dicen los jóvenes que su principal problema, que lo que quieren que se atienda, una de sus prioridades, no es la educación solamente, no es el trabajo, no, es la salud mental? O sea, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo que la juventud, que es la etapa donde uno tiene perspectivas, le está diciendo al gobierno, a los políticos, que su necesidad principal es la salud mental? Pues yo cuando tenía 15, 18 años, a mí ni se me pasaba. De pronto es que no lo hablábamos, pero creo que hay un problema de fondo. Entonces, pero en Colombia, por esa construcción solidaria para la supervivencia, por la precariedad y la injusticia, hay una oportunidad de construir un modelo donde lo común sea la base para mostrar que podemos tener una sociedad de mayor bienestar y donde la gente esté mejor. Y valoricemos cosas en las ciudades, por ejemplo, que hoy no se valorizan: el tiempo libre, el acceso a la salud, la capacidad. Y lo bonito es que está ahí, es vital. Uno va por todos los barrios de Bogotá, cantidad de grupos culturales, lo veíamos con Juan David también, con Andrés, la vitalidad de la gente. Ahí tenemos un potencial de que nuestro modelo de desarrollo no sea la explotación, sino sea el bienestar. Y cuando vamos a las regiones, y eso fue lo que la COP16 mostró, es que hay una riqueza biocultural inmensa en este país. Y que desde esa riqueza es que tenemos que construir un futuro común. Y precisamente por eso el extractivismo, el poder impuesto desde arriba, la corrupción que no valora eso como lo que es más importante para el futuro de este país, sino que lo desvalora porque lo ve como lo subdesarrollado, lo pobre, lo que no está en el sistema del capitalismo, que incluye a la naturaleza, al agua, a las culturas, a la diversidad de la gente. Eso no es lo que sirve. Entonces lo que valoriza es el dinero, pues lo que hacemos es destruir lo que es nuestra mayor riqueza. Y ahí es donde yo creo que el proyecto político debe evolucionar. Claro, eso es una pelea de poder, porque lo que está empujando esta gran máquina de destrucción tiene un poder político, tiene un poder económico, y eso es lo que se está jugando hoy en las elecciones. Y es así, el modelo de la vida o el modelo de la explotación, es eso. Y un modelo de la vida que aunque está vivo, porque lo vimos en la COP16, cuando de verdad para mí fue sorprendente, todas estas experiencias culturales, sociales, de todo el país, reunidas en un solo lugar, es como que Colombia se vio a sí misma, en lo que sí es, no en lo que el sistema nos quiere mostrar que debemos ser, que es por allá otras gentes que no somos. Ahí hay un potencial. Y finalmente el tema de la paz. Sí es posible, creo que Iván lo tiene claro, y creo que lo vimos por momentos en este gobierno, pero el Estado no ha tenido la suficiente consistencia. Necesitamos generar esa consistencia, construir la paz territorial. Y creo que tiene que ser cuando las instituciones del Estado hacen alianza con la gente, y estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, para generar un modelo de prosperidad que mejore el bienestar de la gente. Pero que esa forma de mejorar el bienestar de la gente restaure la naturaleza como forma de reproducción social y económica. Vamos a poner un ejemplo concreto que yo lo vi con mis propios ojos, y no necesitamos 2 generaciones ni 3 generaciones. Cuando dijimos, en un lugar de conflicto, como el sur del Meta, el Guaviare, el Caquetá, con unas disidencias que se estaban empoderando, con un modelo territorial de ganadería extensiva que deforesta la selva, que acaba con lo que hay allí,
y con una lógica de supervivencia del campesino de tener que ir talando más hectáreas y más hectáreas, ya sea porque lo contratan los deforestadores, ya sea porque es su forma de producción económica, pero en realidad que había grandes capitales, y también con unas disidencias haciendo reforma agraria a punta de fusil, porque es lo que estaban haciendo, reforma agraria a punta de fusil. Solo que el Estado reconociera las capacidades del territorio, solo que el Estado dijera, vamos a plantear, recogiendo la experiencia institucional, social, de la sociedad civil, muchos actores. Para mí lo que fue fascinante es que todos los territorios más conflictivos tienen la respuesta a la encrucijada en el territorio. Ya existe el modelo social económico que, si se escala, puede hacerle frente a la economía ilícita y puede construir paz. Pero es que ese no tiene poder político. Entonces, solo que la institucionalidad lo reconociera y dijera, vamos a hacer un pacto político con ustedes y vamos a hacer un proceso político donde ustedes son los protagonistas y acá están los recursos y aquí viene la institucionalidad y ustedes son los que tienen el poder político. Ese fue, no digo que el único, pero fue un hecho fundamental que hiciera que en 2 años la deforestación bajara a su mínimo histórico desde el año 2000. Porque la comunidad tomó la decisión, porque vio un futuro de cómo cambiar núcleos de deforestación a núcleos de desarrollo forestal y de la biodiversidad era un futuro. Inclusive los mismos finqueros empezaron a decir, ¿sabe qué? Yo no voy a talar ese bosque porque yo ya estoy percibiendo que eso va a tener valor en el futuro. La gente tomó la decisión y no habíamos puesto un peso en el territorio todavía. Y creamos una posibilidad que tiene bases sólidas, económicas, o sea, que tiene un modelo real y que ya estaba pasando en el territorio. Entonces yo creo que esto es muy posible si logramos construir el poder político popular desde lo territorial, pero con las condiciones que le den reconocimiento y capacidad. Eso, la capacidad de la gente de nuestro país es impresionante. Eso se transforma, se puede transformar. Y todo está allá en el territorio. Lo vi también en el Bajo Cauca, con la minería ilegal más grande, con la coca, así. Pero vi los modelos territoriales de cambio que regeneran la naturaleza, generan prosperidad, generan equidad. Lo vi, están ahí. Pero están fragmentados en pequeña escala, sin poder político, sin organización, sin reconocimiento. Yo creo que hay una clave, no diré que es solo eso. Y Iván Cepeda busca la paz desde el territorio, o sea, seriamente cree que eso es así. Eso va a tener que por lo menos combinar 5 elementos: el manejo de la macrocorrupción, el tema de la fuerza pública en territorio, la defensa de los derechos humanos, el modelo socioeconómico de seguridad humana que reconozca el territorio, y poder hacer de forma sistemática. Yo creo que Iván tiene la cabeza fría y como la rigurosidad para por lo menos avanzar. En este gobierno creo que Juan David ha sido parte de eso. Se ha visto en Nariño también la oportunidad, por ejemplo, de esa zona de conflicto. Bueno, yo dejaría ahí. Bueno, no, Susana, aquí hiciste un resumen y un cierre muy bueno. Yo quisiera simplemente tal vez complementar o agregar algunos aspectos, también resonando mucho con lo que comentaban en las intervenciones pasadas. Entonces, primero hablando de cómo llevar estas discusiones y estas reflexiones a otros espacios. Bueno, yo creo que la COP también es un gran ejemplo de eso. Todo ahora está girando alrededor de la COP, pero es que fue algo tan importante que pasó en el país, en la agenda ambiental, que creo que eso transformó mucho cómo nos involucramos en estas discusiones. Para mí fue, y contrario un poco a lo que yo decía de mi experiencia en la conferencia, que si bien fue una gran iniciativa y un evento muy poderoso, en la COP yo vi algo que no pasó en Santa Marta, que fue ver familias llegando a estas conversaciones, ¿sabes? No tiene que ser la gente académica, la gente que está haciendo política pública, familias que estaban paseando, comiendo helado y llegaban y se sentaban a hablar de estos temas ambientales tan importantes.
Entonces yo creo que por un lado está eso, o sea, mostrar que estos no son temas técnicos, mostrar que son temas cotidianos, porque todos los días estamos enfrentadas a decisiones que están atravesadas por impactos ambientales, desde lo que ponemos en la mesa cuando comemos, ¿no? Desde cómo nos vestimos, cómo consumimos. Entonces es justo eso, bajar el discurso, aterrizarlo a lo cotidiano, sin la necesidad de bajarle el nivel, que es lo que a veces desde la arrogancia académica se piensa, ¿no? Que llevar estas discusiones a lo cotidiano es quizás bajarle el rigor y el tecnicismo que a veces genera el efecto totalmente opuesto. Eso por un lado. Por otro lado, también pues tiene mucho que ver con algo que planteaba Susana y lo que el compañero planteaba de, bueno, estas iniciativas comunitarias. Yo también admiro un montón lo que pasa a nivel local, a nivel territorial, no solo en las regiones, sino aquí en lo urbano, porque es que en últimas es en esas iniciativas, así sea con este enfoque religioso, testigo de Jehová o como sea, son iniciativas que llegan a tocar vidas, porque en últimas las personas desde los territorios son las que principalmente enfrentan los efectos y los impactos de esta crisis ambiental, porque son las personas de las comunidades que pueden llegar a decir a ciencia cierta cómo estas minas, por ejemplo, y estos sistemas extractivistas afectaron su salud, cómo vieron vecinos, vecinas enfermarse con afecciones respiratorias, por ejemplo. Entonces yo creo que ahí es... Exacto, entonces ahí es fundamental eso, acercarnos a eso cotidiano, a lo que nos duele, a la familia, eso es muy importante. Pero por supuesto desde una perspectiva de esperanza, y ahí hago esa como acotación, porque a veces suele abordarse toda esta temática desde una perspectiva un poco más catastrófica, apocalíptica, ya no hay nada que hacer. Incluso hay gente que cuando se habla de estos temas es como, pero bueno, si ya pasamos esos puntos de no retorno, ya, o sea, ¿cuál es la obsesión con esto? Si ya sabemos que esto se va a acabar, nos vamos a extinguir, ya el daño está hecho. Entonces yo creo que también hay que cambiarle esa perspectiva fatalista y llevarla más a una perspectiva desde la esperanza y desde la posibilidad de soñar con nuevos futuros, incluso frente a algo grave que estamos viendo y viviendo, pero decir, todavía hay esperanza, y casi que si nos preocupa la naturaleza, la vida, el medio ambiente, es casi que obligatorio, mandatorio mantener la esperanza. De lo contrario, ¿cómo? O sea, ¿qué nos motivaría cada día a hacer algo al respecto? Igual, frente a lo que comentaba el compañero sobre, a veces sí, esta precariedad, porque es verdad, a veces, o sea, yo, ahora que estuve en la COP en Belén, en Brasil, tuve la oportunidad de estar con comunidades en la Amazonía, donde nos mostraban unos proyectos poderosísimos, por ejemplo, de manejos de residuos, pero proyectos hechos literalmente con las uñas, o sea, con sus propios recursos, organizándose, que es donde nuevamente la acción colectiva, el poder de la organización es indiscutible, pero hablábamos mucho de cómo buscar mecanismos de financiación para que no solo se quede en... Sí, o sea, las iniciativas están hermosas y tienen un impacto impresionante, y nace precisamente de esas necesidades que en el día a día la comunidad diga, nos estamos llenando de residuos, no hay un buen sistema de manejo de recolección de residuos, que es fundamental. Eso no solo está creando también enfermedades, niños, niñas con enfermedades por el mal manejo de residuos, fuentes acuíferas también afectadas por la contaminación, el aire, bueno, plagas, una cantidad de impactos que entonces las comunidades desde eso, desde su sentir, desde el dolor pues que eso causa, dicen, tenemos que actuar, y lo hacen. Pero igual decíamos, esto debería tener algún tipo de mecanismo de financiación para que no se quede tampoco en la romantización de, ay, qué hermosa iniciativa, sino, hey, el impacto que esto está generando, el impacto positivo que esas comunidades, este tipo de iniciativas genera, debería de alguna forma ser reconocido también, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen muchas formas de economía también solidaria, maravilloso, pero insisto, debería haber mecanismos mucho más institucionales que apoyen ese tipo de proyectos, por ejemplo. Similar a algo que también escuchaba sobre mujeres, porque bueno, aunque hoy no se habló de eso desafortunadamente, pero la agenda ambiental y la agenda de género están absolutamente ligadas, y
pues indiscutiblemente las mujeres hemos liderado la agenda ambiental históricamente. Y hay unos proyectos hermosos, por ejemplo, de mujeres en el Pacífico colombiano, guardianas de los manglares, y que han generado unos programas bellísimos de protección de los manglares, relacionado ahora también con turismo, para generar conciencia, para llevar este mensaje, pero desde una forma diferente, acercando a la gente, a los turistas, a que conozcan la realidad y el poder que tienen los manglares, ¿no? O sea, que no es solo paisaje, no es solo bonito, sino el papel fundamental que juegan en la regulación también ambiental, la depuración del aire, en tantas cosas que a veces por desconocimiento ni percibimos. Eso por un lado. Por otro lado, quisiera también hablar, estos enfoques, antes de pasar al otro tema que es el de paz total, estos enfoques interdisciplinarios, cuando hablábamos de cómo llevar esto a otros espacios, también haciendo eco a lo que pasó en la COP y más allá, aquí en Colombia. Yo creo que la temática ambiental debe ser abordada desde una perspectiva integral, interdisciplinar, que se acerquen otros saberes, otras disciplinas, que tengamos a filósofos, filósofas hablando de esto, que tengamos artistas, que tengamos también conocimientos ancestrales que son fundamentales para entender esto, ¿no? Que no se quede justo como en esta visión un poco arrogante, muy occidental, blanca y supremacista de creer que solo el conocimiento científico tradicional es lo que va a solucionar esto o es lo que realmente tiene un entendimiento de la crisis que estamos atravesando. Entonces, un enfoque interdisciplinar va a permitir un mayor entendimiento de lo que estamos viviendo y va a permitir también encontrar soluciones integrales y con un enfoque sistémico, que yo creo que es fundamental, porque a veces nos cerramos mucho y eso es como ha sido una discusión eterna en el movimiento ambientalista, porque entonces, claro, cuando de repente se cerró toda la discusión en la agenda climática y nos enfocamos en CO2 y las emisiones y el calentamiento global, ¿y qué pasa con el resto de impactos ambientales? ¿Qué pasa con la pérdida de biodiversidad? ¿Qué pasa con la crisis ecosistémica? ¿Qué pasa con el tema de calidad del aire? Al final todo está relacionado. Entonces ahí es donde las miradas diversas desde diferentes disciplinas, desde diferentes saberes, pues juegan un papel fundamental. Y ahora sí, por último, para pasar al tema de paz total, yo creo que aquí también hay que resaltar que pues me parece maravilloso y lo celebro un montón, que es que por primera vez un gobierno está hablando de la naturaleza y de los ecosistemas como sujetos de derecho. O sea, eso no tiene precedente en Colombia, donde, como decía la compañera, a la naturaleza se le ha visto casi como un recurso más, ¿no? Como una materia prima más de este sistema capitalista. Entonces, yo creo que esto hace una diferencia enorme, porque es incluso pensar que en el conflicto armado, las víctimas no solo han sido humanas, las víctimas también han sido pues otras especies, la vida en general, la naturaleza, los bosques, la selva, el agua, los ríos. Entonces yo creo que eso hace una diferencia enorme y hay que luchar por eso, por entender que este conflicto no solo nos ha afectado a nosotros. Ahí les recomiendo un libro súper interesante de las ediciones Universidad de los Andes, que se llama Belicopedia, que habla justo de eso, las víctimas no humanas del conflicto armado. Y recientemente, como ustedes saben, la JEP sacó un estudio que, aunque está ahora, pues bueno, hay unas controversias alrededor por temas metodológicos, pero igual me parece que es un estudio interesante porque que la JEP ya esté hablando precisamente de esto, de especies que han sido afectadas por el conflicto, pues eso también ya es un avance enorme, porque es nuevamente poner en la agenda pública y en el debate político la naturaleza, el medio ambiente, y eso pues ligado al tema del conflicto armado. Ahí también quisiera resaltar la importancia de esta propuesta de gobernanza indígena, por ejemplo, que creo que nos habíamos demorado un montón. Creo que en Colombia se nos ha olvidado que un porcentaje altísimo de nuestra población
son comunidades indígenas, y que son estas comunidades quienes han estado defendiendo el territorio históricamente, son estas comunidades quienes saben cómo mantener un balance que aquí en las ciudades se nos olvidó por completo. Entonces hay mucho que aprender de estas comunidades, nuevamente de estos saberes también ancestrales, y el hecho de que estemos por fin hablando de gobernanza indígena, pues debería generarnos tranquilidad, porque si no son las comunidades las que van a estar también ahí defendiendo sus territorios, ¿quién más? Bueno, básicamente estos eran mis comentarios para cerrar. Muchas gracias. Me toca la ingrata tarea de recordar el tiempo y recordar los retos que tenemos digámoslo así, en el espacio que hemos construido a lo largo de 2 meses. Que los vecinos vienen siempre con la lógica de que es de 6 a 8, ya son las 8. Queremos escucharlos y de verdad que haya un diálogo. Vamos a abrir unos 15 minutos más, pero sabemos que no es el tiempo que requiere una conversación como la que propone Susana. Y les voy a proponer antes, y por supuesto darles la palabra, ¿dónde están? ¿Es posible que conversemos mañana o pasado para algunos vecinos que podamos ir a donde ustedes están y que hagamos una conversación de verdad larga y tendida? Si en su intervención nos cuentan eso, nos encantaría no solamente escucharlos, sino también contarles parte de los retos que tenemos aquí como vecinos. Aquí tenemos un debate, por ejemplo, en esta localidad de Bogotá, que es una localidad de clase media, es una localidad donde casi que ha habido empate entre las fuerzas ciudadanas y sociales del cambio y las fuerzas que les parece que ese modelo que nos han contado Susana y Mariani y que hemos hablado hoy, pues debe seguir siendo extractivo, ignorando situaciones de la mayor parte del país como las de ustedes. Entonces yo no me voy a alargar, la propuesta que les hago es, para rematar la reunión, escucharlos 10, 15 minutos y que ahí incluyan dónde podemos tener una conversación si van a estar más días aquí. Algunos hemos trabajado, yo estuve este fin de semana en Riohacha, en la Universidad de La Guajira, dando una charla, entre ellas sobre el cierre minero del Cerrejón, por ejemplo, que sabemos que el Cerrejón ya ha cumplido unos tiempos y está enfrentado a un reto del cierre minero que está lleno de falsedades y de manipulaciones y de complejidades, y ahí hay unos temas de reparaciones profundas, de recuperaciones ambientales, en fin, y que no son simplemente debates locales, microlocales, sino macro regionales, porque el Cerrejón es la mina, pero también es el corredor férreo, eléctrico y de carretera, y es el puerto y el aeropuerto, en fin, que hay allá arriba en la Alta Guajira. Todo eso va a comprometer el futuro de la región, y en ese sentido es muy importante, digamos, que ese tema del cierre minero, por ejemplo, ya está en la agenda. Digamos, es más, ya hay sectores del Cerrejón que está diciendo que ya está haciendo el cierre, y la gente allá hablamos en la universidad, había también gente de sus comunidades y nos contaron que no pueden decir que ya el cierre está y que entonces allí el tema es largo y ancho. Entonces tienen la palabra, un poco teniendo en cuenta estas limitaciones de tiempo de hoy, y por favor, si nos abren la puerta, si van a estar algunos días aquí y nos cuentan dónde los podemos encontrar, y a algunos nos interesaría, y yo creo que a la mayoría, escucharlos y que nos conozcamos un poco, y nos podamos saludar, bien sea en Guayunaiki o en Yupa, o entonces hoy les digo, o Unuchita ya, por allá no voy a hablar más hoy, y les digo, Casachi, ¿qué pasa? ¿Qué nos quieren contar?